Me encanta tener a tan distinguidos y hombres tan comprometidos. Ah, sí, nadie puede decir que no. A Marco Enríquez Ominami, chileno, clase, yo me he escrito todo, me he escrito que eres de la clase 73, o sea que eres bastante joven, cineasta, hombre político, ha sido elegido diputado por el Partido Socialista, luego ha sido candidato presidencial por Chile en el 2009, pero por un lado escuché que había sido 3 veces candidato presidencial, es cierto, 3 veces candidato presidencial, habiendo recibido 20% de los votos nacionales. Bienvenido, estoy feliz de tenerte con nosotros. Y tenemos a nuestro querido, además, importante, fundador del Grupo de Puebla. O sea que ahora es el sujeto del que vamos a hablar. Y tenemos con nosotros a Paolo Manso, italiano doc, milanese, si no me equivoco, periodista italiano profesional, muy leído en Italia, especializado en América Latina, corresponsal en Brasil para Il Giornale y para Panorama. Es economista y sobre todo vive en Sao Paulo. Correcto, aparte que soy piemontés, que es una región más cerca de Francia, pero está bien. Perfecto. Yo estudié en Milán, entonces, pero son cosas de Italia que no interesan a nadie porque... No importa, no importa. Yo he preparado una pequeña presentación de lo que es el Grupo de Puebla, que me parece interesante tenerla como introducción para... El Grupo de Puebla fue fundado por más de 40 líderes progresistas de América Latina y España, entre ellos Alberto Fernández, Dilma Rousseff, Lula da Silva, José Mujica, Rafael Correa, Ernesto Samper, Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero. También es candidatos presidenciales como Marco Enríquez Ominami de Chile. La primera declaración de Puebla del 14 de julio del 2019 lo señala como un espacio de reflexión y de intercambio político, contrarios a los gobiernos neoliberales, a la intervención judicial. Impulsan un modelo económico de crecimiento con inclusión. Crean el Comité Latinoamericano para la Defensa de la Justicia y la Democracia. Uno de sus integrantes es el juez Garzón. Proponen una solución pacífica ante la situación de Venezuela. En la Declaración de Buenos Aires de noviembre de 2019 promueven la integración latinoamericana y caribeña, el rol de los distintos organismos y espacios de convergencia regional como son la CELAC, el Mercosur, UNASUR, la Alianza del Pacífico. Llaman a las fuerzas progresistas del mundo a prepararse para dar respuesta a una demanda actual que es la ciudadanía global. Exhortan a considerar el concepto de la migración como un derecho humano. El progresismo debe proponer pasar de la migración como un problema de seguridad a la migración como un principio de solidaridad. Celebran la elección de México para la presidencia pro tempore de la CELAC desde este 2020 por 2 años, lo cual significará un nuevo reimpulso a la integración regional. El Centro Marco Aurelio García es un espacio de reflexión y elaboración de propuestas progresistas de políticas públicas del Grupo de Puebla. Entre sus reconocimientos ratifican el legítimo reclamo del pueblo de Chile a protestar frente a las desigualdades y las injusticias, rechazan la violenta represión de la movilización social por parte de las fuerzas policiales y las violaciones de los derechos humanos. La tercera declaración de 10 de abril de este año está circunscrita a la pandemia del COVID-19. Son contrarios a la gestión brasileña y ecuatoriana de la pandemia, así como a la persecución judicial al expresidente Correa. Piden la condonación de la deuda externa no solo de los países de bajos ingresos, sino también los de medianos ingresos, que son los mayoritarios en nuestra región. Proponen asegurar un salario mínimo mensual por 1 año a la población más vulnerable de la región, lo que tendría costos de un 2,2% del Producto Interno Bruto aproximado. Lo consideran absolutamente abordable por nuestras economías.
invitan a reflexionar en el post-pandemia sobre un nuevo modelo de desarrollo que coloque el medio ambiente, la inclusión social, la reducción de la desigualdad, la seguridad alimentaria, el desarme militar, el multilateralismo y la progresividad fiscal. Proponen un mundo globalizado de la colaboración y la acción colectiva nacional e internacional. Y mi pregunta va a Marco Enríquez. ¿Era necesario constituir un grupo de Puebla? El Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres que se autoconvocaron porque sienten que hace falta siempre más imaginación en un continente que ha perdido su dinamismo, que ha perdido su mínima institucionalidad, que ha entrado en un proceso de empobrecimiento y desigualdad previo al virus, que es alarmante. Y con el virus es hoy día la región del mayor rezago del planeta. Entonces, en productividad, en competitividad, en un conjunto de indicadores, pareciera que las recetas que se usaron antes ya no son válidas. Eso era un punto de inflexión previo al virus. Hoy día no es muy original. El COVID-19, en su condición mutante, desconocida, ha trastocado, ha transformado buena parte del debate en todos los países. Es obvio, es evidente. Pero previo y ahora sentimos estos 45 líderes, hombres y mujeres que son animales políticos, que son hombres y mujeres del poder, que son progresistas, como quieras adjetivarlo, de centro izquierda, atendemos la necesidad de producir reflexión y también acción progresista. Entonces, efectivamente, nos pareció un conjunto de razones suficientes, necesarias para reunirnos, y soy de los que cree que nunca el diálogo es insuficiente, nunca es suficiente. Creo que nunca la búsqueda de la verdad a través de este método se va a agotar, así que sí, creo que es un buen espacio. Paulo, ¿tú piensas como experto de América Latina que había necesidad de un grupo de Puebla? Ya el Foro de Sao Paulo no había, o se ha agotado la vía del Foro de Sao Paulo. Primero y principal, es siempre bueno cuando se forman organizaciones, sean esas progresistas o liberales, que agregan personas libres, inteligentes, con creatividad, como por supuesto Marco Enríquez Ominami. Y eso es una premisa. Segundo, bueno, yo diría que el Foro de San Pablo con respecto al Grupo de Puebla son dos agrupaciones que responden a periodos históricos muy diferentes. Es decir, nosotros en el 89 tenemos el derrumbe del muro de Berlín, en el noviembre de hace 31 años atrás. Y bueno, con eso, ¿qué pasó? Pasó que todo el mundo pensaba, ahora se cae la dictadura cubana. Que ahí ya sé que Marco Enríquez podríamos discutir sobre el hecho si es o no es una dictadura, pero lo dejamos si quieres para después. Y entonces se forma como se cae en el mundo, porque la Unión Soviética representaba el modelo implementado de comunismo en el mundo, la Guerra Fría, todo eso que nosotros bien sabemos aquí en América Latina con la dictadura del Plan Cóndor de derecha que tantos lutos provocaron en los años 60 y 70, Fidel Castro junto con Lula da Silva, que ya era un candidato presidencial y sobre todo alguien que visitó Roma junto con Lech Walesa en los años anteriores y fue recibido por Giulio Andreotti en Italia para decir quién era, un sindicalista, pero también con una fuerte introducción en el espectro, digamos, vaticano católico, con un apoyo del segundo mayor sindicato inicial, la CISL más fuerte de la CGIL, que era el sindicato del Partido Comunista Italiano, se reúnen para crear en el 90 justamente el Foro de San Pablo, donde hay un objetivo que es el objetivo de crear también alternativa de discurso, no solo y no tanto económica, porque el hecho económico estaba bastante bajo el ojo de todos, tanto es que el muro, digamos que desde Alemania del Este lo pasaban
hacia Alemania occidental. No había gente que del occidente se arriesgaba la vida para pasar del otro lado, pero para proponer nuevos temas que eran justamente temas del indigenismo, de los derechos de los indígenas, ecológico, el ambientalismo, el feminismo, o sea, reconocer a la mujer un rol que ni todavía hoy está reconocido, es suficiente mirar a los salarios. También yo diría el regionalismo, el independentismo, tanto es que fueron invitados también grupos catalanes y de otros países, pero la mayoría ahí, el 99% era latinoamericano. Y fueron también convidados grupos guerrilleros, como se nombran en América Latina. Yo me acuerdo Marín, el ministro de Asuntos Exteriores de la FARC, el ELN, o sea, en un periodo como el 1990, tener en San Pablo, que de cualquier manera el emblema capitalista de América Latina, una reunión de ese tipo fue muy marcante y muy importante. ¿Por qué? Porque se pusieron esos temas que usted ve hoy son el 95% de la big media, de la grande media internacional. Ahora, el Grupo de Puebla es algo, yo creo, más elaborado, yo creo menos así, no digo canchero porque es un término que no me gusta, pero menos amateur, porque se reunieron en un lugar donde ni los micrófonos funcionaban, y los personajes fundamentales fueron justamente Lula y los cubanos. Después llegó Chávez, que fue el comienzo de resurgir después de la década de los 90 contra el organismo internacional que en aquella época era el más importante y no es más hoy, el Fondo Monetario Internacional. Hoy es claro que es la Organización Mundial de la Salud el más importante organismo internacional, y Chávez en el 99 entra, gana en el 98, y ahí sigue toda la ondata roja, rosa, rosada, porque ahí nosotros periodistas, analistas nos esforzamos de diferenciar entre Bachelet, por ejemplo, que Marco conoce bien, ella era el socialismo más rosado, así, más light, y ya sé que él no puede ser que discorde, y el más radical, o si quieres, movimentista, que era el de Chávez. En el medio había Lula, paz y amor, que ganó en el 2002 al cuarto tentativo. Pablo, entonces, ¿quién la dura la gana? Bueno, para ser sintético, se comienzan a entrar en crisis esos modelos, si quieres. Bueno, hay la anteprima de Lugo en Paraguay, hay el golpe constitucional en Honduras contra Zelaya, pero realmente se vienen por abajo. Hay también Fernández que gana el año pasado, pero para mí la discriminante es Brasil, porque hay tres países que cuentan en América Latina realmente. Son México, Brasil y Argentina. Y Brasil cuenta mucho más que Argentina. Por un tema de dimensión. Así que se cae, termino para hacer esa introducción larga, pero ahí se cae ese modelo, entra en crisis en los últimos años y surge justamente el Grupo de Puebla para dar de nuevo una alternativa que hay en todos sus análisis y puntos. Yo te pasé un documento de la última reunión que tengo acá, que es de la última reunión en Buenos Aires, del 10 de abril 2020, y un encuentro virtual que creo que Marco, que es un fundador, participó, donde hay todo el programa, y me parece los temas que Marco evidenció muy interesante, muy bello, y bueno, pero después hay que ver cómo se lo pone en la práctica. Perfecto. Marco, yo creo que ya hemos hecho todo el terreno, hemos llegado al punto de la conformación del Grupo de Puebla. Mi pregunta es, si prácticamente
tú has sido el gran impulsor, el fundador de este grupo, y tú lo estás fundando con los que han con los que han generado la caída prácticamente de los resultados. Y prácticamente son los autores, diríamos, un poco del fracaso. Estás poniendo a Ecuador, estás poniendo Morales, estás colocando personas que en realidad más que acercar van a ahuyentar, y sobre todo no está AMLO, que bueno, ellos por constitución no están, pero no estando también ejercen influencia, y tampoco está Venezuela. Y ahí va mi siguiente pregunta. Ustedes dicen de que en las diferentes declaraciones que hay que dialogar con Venezuela por el momento crítico que está pasando. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se puede crear un grupo con tanto entusiasmo y con el deseo de revivir un modelo o una época rosada en la región con autores del fracaso y luego con personas incluso que están perseguidas, cuestionadas? Que ahí vendríamos a hablar de otro tema, el por qué sí, por qué no, porque por medio está la democracia y porque por medio estamos los ciudadanos. Y sobre todo, ¿qué más se tiene que hablar con Maduro? Bueno, yo discrepo completamente todas tus afirmaciones, todos los adjetivos, todos peyorativos, todas que a mí no se fundan en ninguna realidad, pero bueno. A ver, no, explícame, porque este es un momento para conocer, yo quiero entender, y las dudas que yo tengo, pienso que se las hacen todos, y muchos ni se las hacen porque tratan de no entender, pero precisamente estamos creando este espacio para que tú nos ayudes a entender, absolutamente para crear molestias, sino que viendo lo que ha pasado, digamos, es una historia, ¿no? Entonces, la historia nos hace ver que precisamente no son todos exitosos, que han habido errores y graves. Por favor, Marco. No, que como tienes llena de afirmaciones y ves las cosas a tu manera y te haces portavoz de todos. No. Por favor, adelante, Marco, adelante, por favor. Como te haces cargo de una parte de una visión de derecha que es súper legítima y hablas de todos y yo tengo otro todos, tenemos una diferencia, una dificultad. No entiendo mucho cuál es tu pregunta, porque está llena de afirmaciones que son subjetivas y a mi juicio son adjetivos y a mi juicio son peyorativos, que además, ¿por qué son peyorativos? No se basan en los hechos. Entonces, muy difícil la conversación a tu pregunta. ¿Tu pregunta cuál es exactamente? Porque yo te puedo responder una pregunta. Lo que no puedo es debatir contigo, porque eso sería una invitación a otra cosa, un debate contigo. No, absolutamente. Mi intención... Como no sé quién eres... Dime. Como no sé quién eres ni qué representa, no puedo debatir contigo. Yo entiendo que tú tienes preguntas. Tú me haces una pregunta, te la respondo. Lo otro es un debate y no puedo debatir con quien no sé con quién debato, porque sería legítimo de entender. Yo solo hago preguntas, Marco. Yo solo hago preguntas. No solo haces preguntas, haces afirmaciones que te llevan a una pregunta. Y yo discrepo las afirmaciones, por tanto no puedo responder tu pregunta. Dime, dame tu respuesta, porque así yo logro entender. Como has leído mi biografía, yo no sé muy bien quién eres, no te puedo debatir. Puedo entender que hay una periodista o una persona que quiere organizar un diálogo con Paolo y hay preguntas. Si tú me haces una pregunta, te la respondo. Para un debate, preferiría en otro programa debatir contigo cuando sepa qué representas. Entonces, mi pregunta es, tú en esta intención que tienes, y me parece muy fructífera, de poder constituir un grupo, que además tienen grupos de estudio y además tienen un centro para la defensa de políticos perseguidos, según ustedes, ¿no? Que son políticos perseguidos. Entonces, yo te pregunto, en este grupo que tú estás haciendo, estás prácticamente partiendo de que todos son personas indiscutibles, en otras palabras. Entonces, yo te pregunto, ¿es así? Punto. Yo respondo encantado a tu pregunta y saludo a Paolo, a quien escuché atentamente su resumen, que comparto, lo grueso lo comparto en su resumen de cómo ubica el contexto histórico, el de Paolo. Y creo que lee bien al Grupo de Puebla en su aspiración
más bien complementaria y no contradictoria. Respecto a la pregunta, efectivamente, tú sabes que yo mismo, Isabel, en Chile tengo 3 investigaciones, de las cuales 10 se cerraron, porque iba arriba en las encuestas, Isabel, y te puedo demostrar, no es el programa de hoy, en mi propio caso, hecho por hecho, como los fiscales que me persiguieron hoy son asesores hoy de mi adversario, el presidente actual. Te podría demostrar cómo los procesos fueron totalmente falsos, a tal punto que te puedo mandar el audio en una hora más de los mismos fiscales que me denostaron, destruyeron mi prestigio y que hoy día reconocen que todo era mentira. Puedo mostrarte audios de fiscales que dieron entrevistas gigantescas para destruir mi honra y mi opción presidencial y que hoy día no solamente trabajan para Piñera en el Palacio Presidencial, sino que además reconocieron haber recibido ofertas de trabajo mientras me interrogaban. Te cuento esto para hacerlo más legítimo. Creo lo mismo en muchos casos, en que hay problemas claramente de debido proceso, de plazos, de pasos judiciales que tienen que respetar la ley. Tú no puedes violar la ley para imponer la ley. Eso no ocurre. Y eso yo podría demostrarte en el caso de Rafael Correa, en el caso de Evo Morales, en el caso de Lula, en distintos casos que hay elocuentes problemas, vicios jurídicos. Paolo me podrá contradecir, probablemente, y tú también, Isabel, que son más informados que yo. No soy yo el que lo dice, son organismos internacionales que han dicho que ha habido problemas del debido proceso, sin siquiera, Isabel, entrar al debate sobre la inocencia o no. El debido proceso es la norma básica, Isabel. Y para quienes fuimos perseguidos por las dictaduras, como yo, que a los 5 meses me fui preso y tuve prohibición personal con 5 meses de edad de regresar a mi país, no es que yo sea solamente un poco paranoico. Podría ocurrir, Isabel, que a lo mejor nos persiguen. Uno puede las dos cosas, Isabel, ser paranoico, que no te persigan, y ser paranoico y que te persigan. Yo te concedo lo segundo. Entonces creo, Isabel, que efectivamente hay una discusión sobre el debido proceso y hay evidencia jurídica. Y si entramos a Paolo, que sabe mucho más que yo de Brasil, y probablemente tú también, Isabel, a mí me parece que es al menos extremadamente cuestionable que un juez que condena a un candidato presidencial en campaña presidencial, que tiene la primera opción para ganar, termina siendo ministro de Justicia. Y de nuevo, Paolo me corregirá, no soy yo, es la justicia brasilera, son los fiscales brasileros que han denunciado a otros fiscales por no respetar el debido proceso. Lo que, de nuevo, no responde bien tu pregunta respecto de si son o no inocentes todos. Pero yo, al igual que tú, honro un principio. Si no hay debido proceso, y si una persona no ha sido condenada como corresponde, con las condiciones justas, es inocente, se llama la presunción de inocencia. Eso, salvo que me equivoque, creo que en Perú funciona y creo que funciona en Italia, donde tú resides, la presunción de inocencia. A nosotros, a varios, en campaña electoral, y eso es lo curioso, que siempre en campaña electoral se nos impide competir por la vía, a mi juicio, de algo que está ido demostrándose, una articulación de medios de comunicación sesgados con fiscales, con filtraciones sesgadas, con información sesgada. Entonces, sí, respondo a tu pregunta. El Grupo de Puebla tenemos nosotros una dimensión, como tú lo explicas muy bien en tu audio, que es la dimensión jurídica, que pretende también hacerse cargo de esto con juristas de distinto tamaño, de distintos países. Una precisión solamente sobre la biografía, Isabel. El Grupo de Puebla no ha creado un centro de pensamiento. Va a crear un centro de pensamiento, pero no es que esté creado, que es el Centro Marco Aurelio García. Es un deseo, una aspiración. Es cierto también que el virus ha cambiado la vida de todos, también del Grupo de Puebla. Ya. Y te puedo preguntar, para luego pasar a Pablo, que dará una complementariedad seguramente a esta realidad, ¿por qué no incluiste a Maduro en el Grupo de Puebla? Bueno, efectivamente, en la primera no soy yo el dueño del Grupo de Puebla, es el Grupo de Puebla el que en Puebla se autoconvocaron, como te dije al principio, 30 líderes, hoy día somos 45. Y hemos querido efectivamente ayudar al diálogo, porque nosotros condenamos unas sanciones que son improductivas, a mi juicio inmorales, sobre todo improductivas. Y por tanto, para hacer puente, para hacer diálogo, para hacer un espacio que permita destrabar una evidentemente crisis democrática, que no quiera haber una crisis democrática en Venezuela, simplemente, a mi juicio, actúa sesgadamente, para usar las palabras precisas. Y lo que sí, nosotros hemos dicho que queremos ayudar, y lo hemos hecho vía declaraciones, y aspiramos a que exista una plena condición para que haya diálogo entre las partes en Venezuela. Ok. Paulo, ¿qué es lo que tú puedes aportar a este diálogo? ¿Cuál es tu opinión? Varias cosas. Podríamos hablar por horas
de ese tema del lawfare que Marco subrayó. Desde que el mundo es mundo, desde el antiguo imperio romano, siempre la justicia fue vinculada al poder. Y eso pasó en la ex Unión Soviética, como pasó en el régimen nazi, como pasó, y aquí lanzo una provocación, como está pasando en el imperio, en el régimen chino, que no sé si es comunista, como se dice, o fascista, porque, por ejemplo, los métodos que usan con más de 280 millones de musulmanes, los uyghures, son realmente parecidos a los nazifascistas. Eso es un tema, por ejemplo, que yo agregaría al grupo de Puebla, si puedo dar una sugerencia. Y como pasó siempre en las democracias más tradicionalmente anglosajones, como Reino Unido y Estados Unidos, pero con una diferencia enorme. En Estados Unidos hasta ahora nunca pasó lo que en Italia en el 92-93, y podemos decir inclusive en Brasil, si bien yo tenga documentación, como justamente Marco dice, que lo de Lula no fue realmente un proceso sin pruebas. El grande macroscópico error, pero todos los errores se pagan. Las pruebas son muchas y se mató inclusive un presidente peruano, Alan García, por el tema de Brecht. El tema es el siguiente que estaba diciendo, donde quería llegar, por ejemplo, en Argentina, el tema de Cristina, que usó el fuero privilegiado. No, el gran error fue, disculpa, ahora me recapacité, el gran error del caso Brasil, más que el proceso en sí mismo, los procesos, porque hay 8 grados, Marco, hay 8 grados de juicio si vos tenés guita, si vos tenés plata en Brasil y es prácticamente imposible que te condenen. Si no sos, como dicen acá, preto, puta o pobre, usted en la cárcel es casi imposible que termine. Justamente en ese caso fue el primer caso que un presidente, un expresidente, terminó en la cárcel. Sí, el gran error fue que el juez de primera instancia, en ese caso Sergio Moro, entró como ministro de la Justicia en el ejecutivo de Bolsonaro y después acabó como acabó. Tanto es que hoy el principal acusador, tanto del PT como que Bolsonaro y compañía, y por eso es que es odiado por ambos los bandos, y se coñó un nuevo término que los bolsolulistas, que el objetivo principal es parar la lavallato, pero ese fue el error gravísimo, como fue en Italia el error gravísimo que Antonio Di Pietro entró después en política. Es decir, cuando un juez que condena, que muda toda la estructura política de un país, después te lo ve como ministro o como candidato presidencial, porque Sergio Moro es entre los posibles presidenciables en 2022, ahí hay algo que a mi ver está muy equivocado. Sin entrar en el mérito, porque después en el mérito, bueno, sabemos todos que la corrupción y las riquezas son grandes como es la vía del Señor. Si vos mirás a Bezos hoy es el hombre más rico del mundo, 200 billones de dólares, el hombre más rico del mundo, el dueño del Amazon y del Washington Post. Aparte las dudas cuando leo el Washington Post desde cuando el dueño es Bezos, porque me parece que sobre la pandemia él ganó un montón de dinero. Esa es otra sugerencia que me permito dar a Marco, es por qué no insertar en vez de la tasación progresiva el hecho que quien gana arriba de 50 billones de dólares tiene que dar el 80 o 90% de esa grana para un fondo internacional contra la pobreza. Yo creo que un hombre
como Bezos, dueño de Media, dueño de Amazon, y ahora en la pandemia todo el mundo lo usa, tiene mucho más poder que, no sé, que todos los países de América Latina y de Europa juntos. Ese es un tema realmente, a mi ver, de izquierda, y yo te lo digo con... Yo soy también de izquierda, no soy solo defensor de alguna cosa que ustedes no defienden, como por ejemplo la defensa de la dictadura cubana, que a mi ver apuntar siempre contra el bloqueo sin denunciar nunca, por ejemplo, la situación de esclavitud de los médicos, que yo en Cuba conocí personalmente, es un error estratégico, pero lo veremos en los próximos días, semanas y meses, ahí lo que va a pasar. Porque es central hoy en día, y eso quiero aclararlo muy bien, es mucho más importante hoy en día el OMS del FMI, por un tema muy simple. Aparentemente vamos a cambiar estructura monetaria antes o después, porque el tema de las deudas de los estados es algo insostenible. Y el FMI está comenzando a ver, hay varios señales, inclusive los diálogos con la Argentina, a apoyar lo que es la nueva teoría monetaria, que es otra cosa nueva que con creatividad quizás tendría que estudiar. Ese centro de estudio sí se va a crear, Marco. Perfecto. Marco, yo te quisiera hacer una pregunta. Tú porque para mí tú eres una persona sumamente importante, pero no eres solamente un miembro, has sido el gran promotor de este Grupo de Puebla. Entonces, dentro de ti hay una idea, una filosofía de lo que va a ser el Grupo de Puebla. Pero el Grupo de Puebla no solamente queda ahí, el Grupo de Puebla mira a América Latina. Ya en su momento se creó la CELAC, la UNASUR, ahora se ha caído un poco la UNASUR. ¿Cuál es la visión que tú, te pregunto a ti, cuál es tu visión de América Latina? Yo quiero fijar domicilio porque Paolo hace muchas sugerencias y las agradezco, las consideraré. Yo soy un demócrata, quien compite 3 veces por la presidencia de la República, quien acepta ser ganador y ser perdedor. Y soy un buen perdedor. He reconocido mis derrotas minutos después de los resultados. Tengo denuncias graves de trampa, de abuso de poder, de manipulación de la justicia parte del actual presidente, pero no discuto que la distancia entre él y yo era tal que él ganó igual. No lo discuto. Por tanto, soy un demócrata y creo en la democracia, Paolo. No tengo ningún problema y fui víctima de la dictadura y nada me asusta de lo que me estás planteando, ni me parece ninguna provocación, me parecen los temas. Claro, hay un desafío de cómo yo entiendo la democracia en América Latina, y eso incluye a todos los países y no excluye ni a Cuba ni a Venezuela. Incluye a Brasil, que me preocupa muchísimo la calidad de la democracia en Brasil, me preocupa muchísimo la calidad de la democracia en Bolivia, porque nombraste países pero te saltaste a Bolivia, Paolo, que también pertenece a tu preocupación, puesto que hay una dictadura ahí, salvo que Paolo me diga lo contrario. Por tanto, comparto con Paolo la preocupación por todos los países. Eso no excluye a Cuba, Venezuela, no excluye. También me preocupa la sinvergüenzura jurídica que hace el señor Lenín Moreno. Me parece una obscenidad al derecho. Pero planteado esto, y recogiendo las sugerencias, mi visión de América Latina y el Caribe, Isabel, es la siguiente. Yo creo que América Latina y el Caribe es un continente que estaba, previo al virus, como te decía, azotado por lo que tú y yo sabemos, y no hay para qué repetirlo, y Paolo también como amante de América Latina y el Caribe sabe: narcotráfico, institucionalidad, productividad, competitividad, desempleo, informalidad, modelos de desarrollo, extractivismo, medio ambiente, migraciones. Vale decir, era un caldo de cultivo. Yo, mi diferencia contigo, Isabel, es que evalúo desde mi visión con mucho más generosidad lo que se hizo en lo que se llamó los gobiernos progresistas. Pero es una discusión que tú y yo no compartimos. A partir de ahí, creo que vino el virus, y el virus lo que ha hecho es multiplicar por 2 lo que el mundo está viviendo. Si el mundo se va a contraer 4%, América Latina y el Caribe 9%. Si el mundo está con un problema de empleo, en América Latina es doble por 2 razones. Porque buena parte de los mercados donde exportamos están contenidos, vale decir China, que crecía al 10% hace unos años, va a crecer a 1%.
Es el mayor socio comercial de Chile, por ejemplo, con el cobre. También afecta a tu economía, afecta a buena parte de las economías. Y los mercados donde nosotros también donde también vendemos como matriz, como países exportadores, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, van a tender a industrializarse, a autonomizarse. Y nosotros al revés, somos economías muy poco industriales. En el caso de Chile, donde tengo legitimidad para hablarte, donde más puedo decirte, somos un país básicamente mercader. Vendemos cobre, salmón y madera con muy poco valor agregado, algo de vino tinto y muy poco turismo. Ahí se explican nuestros ingresos. Termino entonces, Isabel, diciéndote que América Latina y Caribe están en un lío mayúsculo. El daño en que estamos es muy grave. ¿Qué veo? Veo al menos 5 cosas urgentes para América Latina en el corto plazo. 1, vamos a tener que retomar la coordinación de los ministerios de salud que existía en UNASUR, que como tú dices bien, está alicaída. Sí. Vamos a tener que retomar con fuerza el diálogo para el comercio intrarregional. Vamos a tener que comerciar entre nosotros mucho más en América Latina, porque de hecho los mercados hacia afuera no. 3, tenemos que hacer una moratoria respecto a la deuda. Hay países de América Latina y el Caribe que tan solo para pagar los intereses de la deuda tienen que invertir 1 o 2 puntos de la economía del PIB, del PDI, del Producto Interno Bruto. 4, vamos a tener que avanzar seriamente en cuidar las cadenas de valor entre nosotros. Hay proyectos industriales que están montados en distintas economías. Eso se va a romper. Si se rompe una cadena de valor, no retomas la producción de una empresa. 5, vas a tener que avanzar seriamente en una coordinación para la vacuna. Es un problema que nos afecta a todos. Nadie se va a salvar solo en América Latina. 6, va a tener que avanzar seriamente en una moratoria del gasto militar. Tienes un problema con el gasto militar. Es una injusticia, una violencia que hoy día en nuestros países, te hablo a ti como peruana, no seamos capaces de coordinar, por ejemplo, congelar las compras militares. En el caso de Chile, si lo hiciéramos juntos, nosotros podríamos ahora mismo reasignar $1.500 millones a la salud más que a armas. El gran pretexto chileno para una compra de armamento, la verdad, no es por los salmones, es por nuestros vecinos, Perú, Argentina y Bolivia. O sea, estamos enfrentados a desafíos, como ves, al menos 6, y podría seguir de manera de tener que en América Latina y el Caribe mucho más coordinada. Termino. La derecha que llegó al poder creó lo que se llama Prosur, Paolo, que tú conoces. Prosur es un proyecto que pretende reemplazar a UNASUR. Pero no funciona, no funciona, Marco. Y ahí viene donde, Isabel, yo me atrevo a polemizar con enorme respeto. El nombre de Fernando Morales, que nos invitó, que me hizo venir aquí, a quien quiero mucho. Fernando Morales, un chileno diplomático, un intelectual a quien adoro. Y a quien saludamos, a quien saludamos. Y a quien nos saludamos. ¿Qué hemos planteado nosotros? Pero tenés que brigar conmigo, tenés que discutir conmigo, ¿no? Con UNASUR. Claro, yo no hago preguntas. Discute con Pablo. En Prosur, el problema de Prosur es que es ideológico. Y yo creo que en América Latina necesitamos hacer una política exterior con mucha política y con menos ideología. Y eso requiere de desideologizar las relaciones internacionales, pero politizarlas. Pero también el Grupo de Puebla, si me puedo permitir, Marco, tiene un programa ideológico. Yo creo que Prosur no funcionó por un simple hecho, que no están a la altura los protagonistas de Prosur de hacerla funcionar, porque le falta la fantasía, la creatividad y las ideas, porque también los conservadores o los liberales tienen buenísimas ideas, lo que pasa que no consiguen expresarla como la expresan los políticos progresistas, sobre todo en América Latina, porque ahí se pasa de una visión fascista a una visión vacía, yo te diría, en el Frente Conservador Latinoamericano, cuando hay toda un frente que es liberal, que no tiene nada que ver con neoliberal, liberal, pero no en el sentido de Estados Unidos, en el sentido europeo, italiano, es complicado, no sé si me entendé, Marco. Los liberales italianos son aquellos que prevén que haya un welfare state, prevén que haya una escuela pública fuerte, pero prevén también que no se puedan crear oligopolio, monopolio tan grande que hoy me parece ser el principal problema
del capitalismo, porque todo bien, tenemos que, después del comunismo con la Unión Soviética, destruir también el capitalismo, pero después, ¿dónde vamos? Esa es la gran pregunta que queda, yo creo, a disposición tanto de los progresistas como de los liberales a la italiana, para que tú entiendas. Y ahí tendría que haber debate, por lo menos esa es mi visión. Después, todo de acuerdo sobre los puntos que vos dijiste. Lo único, la vacuna hay que ver si funciona, hay que ver cuánto es segura y sobre todo si funciona, porque ese es un virus que lamentablemente, por lo que vemos, no da la inmunidad. Entonces es muy difícil porque se puede hacer más veces. Y sobre definitivamente Bolivia, tú dices que es un golpe. Yo creo que considerar el derecho de reelección indefinida como un derecho humano, después de haber hecho un referéndum y perdido, ahí es discutible. Ahí podemos discutir, pero a una cena con vino va a llevar horas. Si vos tenés la gana, puede ser que vos ni la tenga. Entonces, pero yo discordo sobre el tema de Bolivia. Brasil es verdad lo que decía Bolsonaro. Yo no lo considero un presidente viable, pero es muy hijo de ese Brasil y fue limitado muchísimo, puedo asegurarte, tanto por la Corte Suprema brasileña como por el Parlamento. Así que si queremos hablar de Ecuador y de Rafael Correa, bueno, habría que ver también el otro lado, que es el lado de Moreno, que justo cuando entró en su escritorio denunció espionaje. Pero eso pasa en toda América Latina y pasó, por ejemplo, con Zuluaga, que después fue absuelto, el caso de Semana en las elecciones, la segunda que ganó Santos. Es decir, todo es discutible, pero es importante mantener el foco. Y me parece que el foco hoy es la realidad. ¿La realidad cuál es? Por ejemplo, que Perú hoy superó a Bélgica como un número de muertos por coronavirus y llegando por millones de habitantes, llegando a ser el país con más muertos al mundo. No obstante un lockdown que es el más largo junto con Argentina del mundo. Eso es un hecho. ¿Y qué quiere decir? Que quizás no sabemos nada, por ejemplo, también de cómo enfrentar correctamente la pandemia, porque como vos dijiste justamente, Marco, esa pandemia te aumenta la diferencia entre los que tienen mucho, lo de arriba, yo diría, más que derecha, izquierda, yo diría, lo de arriba y lo de abajo. Y, por ejemplo, en Venezuela, lo de arriba ahora son Rafael Ramírez, son toda gente que se robó un montón de dinero y ahora está tratando de denunciar a Maduro, porque ahí también en el chavismo no es un bloque uniforme. Entonces, yo creo que habría que pensar realmente cómo ayudar a eso, además de los que son justísimos instrumentos de subsidio, un salario mínimo, un fondo pandemia para que los pobres, porque el trabajo informal es el grande desafío de América Latina y la mayoría de la gente donde lo pone un lockdown, si no puede hacer el trabajo informal, se muere de hambre. Entonces, o le pasa un subsidio o no puede respetar el lockdown. Lockdown que, como el caso de Perú demuestra y como tantos otros, no es una palabra mágica que es suficiente cerrar todo el mundo en casa para resolver, porque no es así. Falta la parte sanitaria, que es la que no se conoce, no se actúa. Y, por ejemplo, en ese caso, la cooperación hubiera sido magnífica, porque Argentina fabrica los respiradores. Chile está dominando el problema. O sea que tenemos en América Latina también un resultado diferente. Quiere decir que la comunicación entre nuestros países definitivamente no se da. Y en realidad, si puedo agregar, no saben cómo actuar, porque los únicos países que actuaron muy bien, aparte de China, que es muy difícil saber si los muertos son esos, son países como Corea del Sur, son países como los del asiático, como Taiwán, como Singapur. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
modificaron enseguida los trenes, los transportes públicos, poniendo la distancia, la barrera. Una cosa que tanto en Europa, en Italia sobre todo, como en América Latina no se hizo. Vos te pegas el subte acá en San Pablo, donde no cerró nada, tú piensas que mantiene la distancia, me da risa, están todos amontonados. Y eso pasa en Perú, pasa en todo el mundo. Yeah. En todo el mundo, excepto los asiáticos, que quizás son más organizados. No, yo creo que también hay que entender un poco la historia asiática, porque para los asiáticos, para nosotros es la primera vez que nos llega un virus de esta naturaleza, pero los asiáticos ellos ya han pasado 3 virus que los han puesto a prueba, o sea que ellos rápidamente saben cómo actuar. Lamentablemente para nosotros es la primera vez y lo hemos evaluado. Marco, tú que has sido 3 veces candidato a la presidencia de Chile. Obviamente yo siento el acoso prácticamente judicial que has venido, pero veo que lo estás superando bastante bien. Eres joven, tienes dinamismo, tienes ideas, o sea que hay mucho por hacer y seguramente con mucho éxito. Además porque veo que si el 20% del electorado chileno te dio una aprobación, pero yo quisiera que tú nos expliques cuál es tu visión de Chile, tú como estadista, porque yo ya no te veo ni siquiera como candidato, yo te veo como estadista, porque un hombre que logra movilizar toda una serie de líderes latinoamericanos, 40 y hasta uno de España, y logras conformar el Grupo de Puebla, yo pienso que tu visión tiene un sustento mayor y a ese punto yo te pediría que nos expliques cómo ves Chile, que en este momento hemos visto unas revueltas enormes en un país que para todos, fíjate que yo peruana, te digo, hablaba de Chile y era, wow, tratemos de ser como Chile, ¿comprendes? Y pasa esto, y no solo, luego se agrega todo digamos, los reclamos mapuches. Explícanos, por favor, tú como estadista, ¿cómo ves tu país? Gracias, Isabel, por tus palabras. Yo en 10 minutos más voy a tener que partir, pero te respondo bien lo de Chile. Yeah. Chile es una economía pequeña, es el 0.4% del PIB mundial. Es una economía que en dictadura tomó decisiones drásticas que fueron básicamente reducir los deberes del Estado y le traspasó a la tarjeta de crédito, a la deuda privada, la educación, la jubilación y la salud. Es una economía que decidió en dictadura avanzar seriamente hacia una apertura económica para arrancar de Brasil y Argentina, 2 economías grandes, industriales, que no miraban hacia Chile. En democracia, recién llegada en los años 90, la democracia mantuvo los vectores trazados por los economistas formados en Chicago de Pinochet, el dictador. Y se mantuvo este vector de aceleración en la apertura económica a tal punto que Chile llegó a tiene hoy día más de 50 tratados de libre comercio y acuerdos de libre comercio. Vale decir que buena parte de nuestros productos tienen un arancel 0 o 1, o sea, es bajísimo. Eso generó una enorme capacidad de crecimiento, llegamos a 7 puntos, generó una enorme reducción de la pobreza acelerada por la vía del acceso a bienes, pero tuvo costos, como todo, y uno de los costos fue desindustrializar a Chile. Al lado de eso vino la crisis asiática y la economía chilena recibió un golpe muy duro, se acabó este dinamismo y nos demoramos 7 años en recuperar tasas de crecimiento aceptables en 2005. Y de ahí en adelante, nunca más la economía chilena, este mejor alumno de América Latina, a mi juicio, un mal compañero, pero un buen alumno, volvió a crecer a tasas importantes. Y esta tasa de crecimiento mediocre hizo que los chilenos fueran pidiendo cambio y votaron por el cambio. Casi fui yo presidente, después fue Piñera, después de 20 años de centro izquierda llegó la derecha, no le fue bien, volvió la centro izquierda a la mano de Michelle Bachelet, volvió Piñera y de repente un día de octubre, con mucha razón, una buena parte de la clase media y de los más pobres que se habían endeudado, Isabel, en la banca privada y en el retail, que tú conoces en Perú, que es chileno, Falabella, que esos son productos chilenos, son bancos que venden ropa, en realidad son bancos. Y entonces por la vía privada, de la deuda privada, los chilenos sortearon sus dificultades. Pero no hay deuda que no se pague. Y de repente la deuda privada llegó a tal nivel que los chilenos dijeron basta, queremos recuperar una sociedad de derechos. Y protestaron con mucha paz, mucha alegría y con mucha violencia algunos. Eso generó una enorme crisis social y también económica, que yo te digo la verdad, valoré mucho las protestas.
Pero es cierto también que eso debilitó también aún más la institucionalidad y la economía. A mi juicio, eso tenía una consecuencia óptima si podíamos de ahí en adelante hacer un nuevo pacto social. Pero vino el virus. Y este virus que golpeó a todas las economías, por de pronto la tuya, la nuestra también, nosotros teníamos, comparar es tradicional, siempre comparar es tradicional. Pero Chile, y esta es mi crítica, pero asumiendo que es muy difícil el escenario, en Chile decimos que otra cosa es con guitarra, no es fácil enfrentar este virus. Por tanto, no estoy diciendo que sea fácil para el presidente. Sí digo que creo que se equivocó y humildemente hemos tenido razón en la oposición, porque Chile tenía condiciones que ningún país vecino tenía para enfrentar el virus. Tenía ahorro fiscal contundente, deuda pública baja, una reasignación presupuestaria, te di un ejemplo, te puedo dar varios más, como el del gasto militar. Y tiene pendiente una verdadera reforma tributaria progresiva, eficiente, inteligente, para recaudar más. Por ejemplo, en los recursos naturales o también en los súper ricos. Hay un margen de hacer cosas que sean hechas en paz. Bueno, Sebastián Piñera optó por apostar a que los chilenos iban a aguantar vía deuda esto. Y volvieron las protestas en medio del virus. Y apostó además, y aquí opino con mucho cuidado, pero en lo sanitario optó por no hacer cuarentena. Y tienen razón ustedes dos y Paolo también. No hay prueba, y tú lo decías muy bien Isabel, no hay prueba que la cuarentena, el lockdown, sea la solución. Sí hay prueba de que mientras no haya vacuna, pareciera ser la mejor manera de evitar esto, pero se requiere recursos, acompañamiento, protección, porque creo que poco a poco estamos enloqueciendo todos. Estamos entrando además en un tema que viene a nivel mundial, son las enfermedades mentales, que van a aparecer los daños en un año más. Creo que es importante un Estado protector, y Piñera se equivocó, y está hoy día en un serio problema, porque su propio sector lo ha ido abandonando. Entonces Chile está en un momento, por un lado fascinante, porque vamos a tener un proceso constituyente, masivo, por otro lado preocupante, porque Chile ya dejó de tener sus ventajas comparativas, por tanto, de algún modo lo voy a decir para provocar, pero lamento tener que irme, pero esta idea, Isabel, de que en el fondo volvimos a América Latina por la peor puerta. Tenemos que volver a América Latina. No sabíamos la élite, este es un discurso de la élite, no es el mío, pero creo que tiene sentido para explicar Chile. Nos habíamos arrancado de América Latina. Habíamos salvado de un vecindario que no nos gustaba. Nos incomodaba, por decirlo así, un cierto desorden argentino, un cierto desprecio hacia Bolivia y un cierto respeto complicado con Perú. Chile se había arrancado. Chile ha dicho, yo soy Suiza, soy Inglaterra, yo no soy de aquí. Y a mí, yo nunca he compartido esa afirmación. Pero eso, ya los hechos te devuelven a tu realidad. Somos profundamente latinoamericanos. Narcotráfico, delincuencia, crecimiento bajo, inflación no todavía, deuda pública al alza. Estamos entrando en problemas, porque creo que no hicimos las cosas bien en el crecimiento de mediano y largo plazo. Esa es, en síntesis, una visión muy subjetiva de quien tiene cicatrices, quien fue candidato, quien no ha ganado. Por tanto, con mucha humildad, asumo que yo soy una versión minoritaria de lo que pasa en Chile, porque al día de hoy, aunque creo que somos mayoría nosotros, en los hechos, quien tiene la mayoría electoral es Sebastián Piñera. Él ganó la elección. Yo creo que la va a perder la próxima, pero eso es un deseo. Creo que somos mayoría, pero sigue siendo, para hablar de Chile, a mi juicio, quien tiene hoy día el deber de representar a Chile es él y no yo. Yo soy un opositor duro, como te habrás dado cuenta. Sí. No, me encanta, me encanta. Escucha, no te puedes ir, Marco, te explico. Tú sabes que acá tenemos un montón de preguntas. En nuestro espacio es un espacio democrático. Queremos que los demás también participen. Si me puedes, por favor, permitir que Paolo haga su intervención y luego presento todas las preguntas, simplemente para que tú pulsees el sentir de la gente. Y el sentir de la gente no es solo peruana. De acá tenemos un poco, pero tenemos de todo el mundo, de América Latina y de Italia. Paolo, por favor, tu intervención. Sí, dos. Por favor. Yo quería dar dos contribuciones agregándome a lo que dijo Marco. La primera sobre justamente la pandemia. Por lo que los epidemiologistas brasileños dicen desde el comienzo, inclusive Mandetta, que fue el primer ministro de los tres que cambió Bolsonaro durante esa pandemia, que es un gran médico, ese virus hay que... Y en hechos yo creo que tiene toda la razón, muchos otros lo dicen, aparece un poco en lo mismo, hay que tomarlo de poquito a poquito, porque de poquito pues lo vamos a tomar todos. Yo
te digo, hay que mantener la distancia de 2 metros, ¿no? De 1, como se dijo aquí desde el comienzo. Hay que poner la mascarilla. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, en algunos países poner la mascarilla llegó a ser un tema político. Sos un pelotudo, discúlpame el término. Si te la pones, mejor, porque es como si yo estoy pelado y hago xixi y sobre Marco, que está con jeans. Bueno, yo lo baño, si yo también tengo los jeans, me meo encima, pero no lo perjudico a él. O sea, la distancia, la mascarilla y evitar aglomeraciones. Pero de poco a poco, un poquito de ese virus, porque el cuerpo se adapte como a todos los virus y ojalá el virus llegue a ser un poco más bueno. Yo no creo que sea algo de tan equivocado. Tanto es que hoy, por ejemplo, lo vemos en los países que nos cerraron todo, además de las motivaciones latinoamericanas sobre el trabajo informal. Primera acotación al debate era esa. La segunda, cuando Marco dijo que venden poco vino, un poquito de vino, no es así. El mejor vino de larga de Américas junto a los de California es el vino chileno. Y gracias a Dios que no hay tarifas, porque así lo podemos tomar nosotros también en Brasil. Yo visité a Chile y no, es un valor agregado muy importante, no es tan residual, porque in vino veritas y ayuda durante la pandemia. Comparado con el cobre es menor, es muy menor. Lo que pasa es que te lo dije en términos proporcionales. No, ya sé, pero era para decirte que ustedes tienen muchas cosas positivas y el vino es una entre ellas. La producción y la técnica, porque el vino es técnica. Y yo soy de una región, Piemonte, Barolo, Barbaresco. Te puedo asegurar que hasta los años 50, 60, ahí en Alba, de donde yo soy, era vinacho, era vino muy feo. La tecnología que ustedes tienen es de primera y eso permite, junto a la tierra, que tiene, era solo una agregación, una acotación, para el debate también, para hablar de cosas más livianas, porque faltaba solo la criptomoneda en el debate, después que ya cité la nueva teoría monetaria, que ahí también podría ser un tema que yo creo que los políticos tendrían que, de cualquier ideología, tendrían que comenzar a pensar, porque es el futuro, yo creo. Ya, bueno, ahora vamos a ser democráticos toditos y vamos a escuchar el pensamiento de nuestros escuchadores, nuestros amigos. Escucharlos. Ahora, Jenny Paula Paredes Tuco, no sé quién sea, según el criterio en general, ¿cuál es el objetivo del Grupo de Puebla? ¿Acaso es que solo un puñado de élites se vuelven ricos y controlan el mundo a través del narcotráfico, grupos armados, paréntesis, guerrilleros? Segunda intervención, en italiano, dicen la presunción de inocencia con un sistema de magistrados politizados se llama inmunidad perpetua. Luego, aquí tenemos la corrupción casi generalizada en toda Latinoamérica tiene un peso decisivo en nuestras economías. ¿Qué planes concretos tienen al respecto y en qué plazos? Empezando por los países adherentes del Grupo de Puebla, por ejemplo. Esa última, si me puedo permitir, esa última me parece la única interesante, si me puedo permitir. Sí, porque... muchas no son preguntas, son afirmaciones. Entonces, esa última, porque el problema es espacio. Luego, ¿qué formas de corrupción están en debate en la política latinoamericana? Luego, buenas tardes. Esto muy enriquecedora discusión. Quisiera saber si el Grupo de Puebla, además de un think tank, será un articulador de partidos políticos latinoamericanos estilo internacional socialista. Luego, a ver, en Bolivia no hubo ningún golpe, dejen de defender lo indefendible. El señor Evo Morales, al verse descubierto del fraude electoral, escapó. Nuevamente otro, en política económica internacional, en caso de ser gobierno, ¿se apoyaría en los gobiernos internacionales existentes o crearían otros?
Luego, me faltan pocas, vamos a reducirlas. Saludos, ¿pueden abordar cómo piensan se puede erradicar la corrupción en la región? Luego, a ver, seguramente habrá nueva constitución en Chile. ¿Cómo será en comparación con la anterior? Creo que es todo por el momento. Adelante los dos. Muchas gracias por la espera. Yo puedo solo dar un... Marco, es más para usted esta última sobre la Constitución de Chile. Yo puedo solo dar un rápido toque en el sentido que la lucha contra la corrupción en América Latina es una lucha para mí titánica. La mayoría de los delincuentes europeos inclusive aman América Latina porque es muy fácil cambiar identidades. Entonces hay un largo listado de mafiosos italianos por todos los países, inclusive en el próximo número de Panorama hablaré de eso, pero te digo, es muy difícil la lucha anticorrupción porque, como te repito, con 8 grados de juicio en Brasil, ma ¿cómo vos puedes combatir la corrupción seriamente, de una forma real? Es imposible, porque inclusive Brasilia la hicieron en el medio de la nada. Entonces ya todo el mundo sabe que cuando va a Brasilia no hay el riesgo de manifestaciones oceánicas, etcétera. Yo te hablo de Brasil por eso, pero dejo la palabra sobre todo sobre el tema de la Constitución, que me parece una pregunta muy, muy interesante. Y la corrupción, por supuesto. Se me va a acabar la batería, pero respondo rápido, querida Isabel y querido Pablo. Primero, respondo una de las preguntas de Augusto. El Grupo de Puebla no representa partidos, se representan personas, como dije al principio, por tanto, no nos corresponde ni aspiramos a coordinar partidos. Como dijo Paolo, eso le corresponde a otras entidades, entre otras el Foro San Pablo, nosotros no. Lo segundo, respecto a la corrupción, yo comparto, ese me parece a mí el gran problema. Creo que primero, como decía Platón, que no defiende la política, defiende la mala política. Primero, la gran defensa de la política es muy importante. Después, esto es un tema sistémico. La corrupción es un problema de sistemas. No es una reforma anticorrupción, no es el Código Penal el que resuelve eso. Está demostrado que aumentar las penas y no disminuye la corrupción. Tiene que aumentar las penas, tiene que hacer reforma del Código Penal, pero también tiene que repensar la estructura del poder. Y la cooperación entre países, porque si no, uno se mueve de frontera y chao. La información, exactamente, de información financiera, etc. Y ahí se está avanzando bastante y está el debate. Pero también en materia sistémica, yo tengo la impresión de que los presidencialismos muy fuertes, con sistemas, a mi juicio, de financiamiento irregular. Se fue. No, se acabó, lo dijo, se acabó la batería. No puede ser, qué pena. Es que yo creo que todos somos demócratas, o sea, en todos los países de América Latina la democracia está vigente porque se llevan a cabo elecciones, se lleva a cabo un proceso electoral, pero en realidad, ¿cuál es nuestro nivel de democracia? Y en nuestro nivel de democracia está precisamente lo que tú estás hablando, Pablo. ¿Cuáles son los sistemas jurídicos que nos acompañan, incluso en el sistema procesal? ¿Cómo es que estamos yendo? Porque con 7 niveles de justicia en Brasil es verdadera, o sea, 7 instancias, ¿no? Son 7 instancias. 8, si vos haces todos los recursos posibles, llega a 8. Me lo explicó una vez mi amigo Walter Fangagnello Mayerovich, que es un desembargador jubilado, una gran persona, presidente del Instituto Italo-Brasilero Giovanni Falcone. Pero bueno, tenemos todos esos problemas a todos los países, Italia también. La democracia verdadera es la de Montesquieu, que divide los poderes, el legislativo, el judiciario, el ejecutivo. Y, por ejemplo, lo que pasó en la Corte Suprema, en el Consejo Superior de la Magistratura en Italia, es algo bastante no venezolano, pero muy grave. Y yo, por ejemplo, creo que el sorteo para los miembros de la Corte Suprema italiana sería que el Consejo Superior de la Magistratura sería la cosa mejor.
no soy el único que lo piensa, por ejemplo, lo piensa el mayor juez antimafia italiano que se llama Gratteri. Entonces, para evitar justamente las comisiones que existen en todos los países, lamentablemente, hay países donde existen mucho más, el mío, por ejemplo, y Venezuela al 100%, porque, pero hasta cuando no encontramos un sistema mejor que lo de la democracia, como decía Churchill, eso tenemos que tenerlo, que con eso tenemos que hacer. Claro, la división de los poderes de Montesquieu es el problema mayor que yo veo tanto en América Latina como en el mundo. Porque con la pandemia, por ejemplo, muchos parlamentos fueron rebajados a un nivel casi de escribanos, y bueno, de la justicia es notable, se ve cuando, sobre todo en América Latina, cuando salen los presidentes, inclusive los más elogiados, después, como en Perú, vos lo saben bien, pero también en otros países, Colombia, como Panamá, bueno, Argentina, si no había el foro privilegiado, Brasil, ni hablar, es decir, todos los países tienen ese problema de corrupción y de justicia que muda según como muda el gobierno de turno, y eso, por supuesto, es grave, claro, sería totalmente irreal pensar que no haya una conexión entre poder judiciario y ejecutivo, pero tampoco tanto apoyo, sobre todo en los casos más descarados de corrupción. Eso es lo que me parece justo decir en el caso, por ejemplo, de los amigos argentinos, y de tantos otros países, ni hablar de Venezuela, de Colombia, de Bolivia y de Perú, que son los países principales productores y exportadores de droga. Porque claro, Brasil es el primer país que exporta droga desde hace 6 años. Hoy secuestraron 33 toneladas de droga, que en Brasil es el mayor secuestro de droga cerca de Paraguay, y ayer secuestraron en el Caribe 13 toneladas de droga, 8 de cocaína y 5 de marihuana en el Caribe. Argentina es el tercer país exportador, y Colombia, Perú y Bolivia son los primeros 3 países productores. Y México está llegando a ser productor también, porque sustituyó la importancia de los carteles a Colombia ya hace décadas, y recuperó desde China todo el know-how. Fíjate, la pandemia surgió a Wuhan, y también la producción de fentanilo hace más de 10 años pasó desde la ciudad de Wuhan a México, a los carteles mexicanos. Interesante, ¿no? Sí, verdaderamente. Me gustaría conocer tu opinión con relación, has escuchado los comentarios que han hecho nuestros amigos, ¿no? Sí. O sea, que en realidad no han sido muchos, pero han sido 2, bastante consistentes sobre poner en duda este nuevo resurgir de las izquierdas latinoamericanas. Sobre todo, lo que yo pensaba que podía ser una conversación constructiva, tal vez no fue percibido así, era cómo poder pensar con experiencias que han sido fracasos, ¿no? Que han salido tan mal. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo ves la figura de Lula y de Dilma Rousseff en Brasil? Mira, Lula salió... Entra Marco. Sí. Perfecto. Sí. No, Lula, te digo, en 2010 salió con el 80% de apoyo popular, entonces fue fantástico. El mayor error de Lula, nosotros decimos... ¡Bienvenido! El cabello. Bravo. La diferencia, aparte que es más joven, es el pelo, que tiene pelo. Lo mata, con esa cabellera lo matas
a Paulo, pero Paulo muy contento y orgulloso con su cabecita. Nos estaba contando, estábamos haciendo tiempo, confiados que tú ibas a volver, te advierto, estábamos, para que veas la confianza que tenemos en ti, que yo tengo en ti, a pesar de que no me conoces, pero yo tengo confianza en ti. Paulo nos estaba explicando cuál era la imagen de Lula y de Dilma Rousseff en Brasil. Ecco. Mira, generalmente, a parte un caso con Italia pero Chirola, Italia no cuenta nada. Salió con el 85% de apoyo popular, fueron 2 mandatos excepcionales para Brasil, tanto es que el Economist, The Economist, que justamente no es la revista más comunista del mundo, en el 2009 salió con el Cristo Redentor como un misil que se iba a la luna, o sea que estaba finalmente despencando Brasil. Entonces Lula fue un muy buen presidente que hizo mucho para Brasil. Ahora, aparte la ideología, porque posicionó a Graciano a la jefía de la FAO, posicionó, gracias a su inteligencia, al jefe Acevedo de la Organización Mundial de la OMC. O sea, además de hacer un programa, ampliar un programa, para ser correcto, que ya tenía introducido Fernando Henrique Cardoso, que fue el presidente anterior con 2 mandatos, el primero muy bueno, el segundo bastante difícil, para usar un eufemismo, y hizo un trabajo bárbaro, porque inclusive tuvo mucha empresa. El error mayor de Lula. Yo escribí un libro sobre Lula, escribí en Carta Capital, que es una revista que Marco Enrique Sominami con certeza conoce, porque Carta Capital es una revista importante acá en Brasil. Yo tengo el honor de haber escrito hasta el 2014, cuando comenzó la Lava Jato, para decir así. Digamos que el error mayor de Lula fue haber elegido a dedo el sucesor, porque y eso es típico de todos los grandes presidentes, y nunca el hijo es como el padre. Si vos tenés un padre grande, el hijo muchas veces, si hablamos de empresario, es un pelotudo, pero no es grande como el padre. Entonces él eligió a dedo a su sucesor, y Dilma, además de tener una pésima oratoria, a diferencia de Lula, que te encanta. Yo si puedo ser el más antilulista del mundo, pero si escuchás hablar Lula en un palacete por 5 minutos, no, comienzo a aplaudir. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad oratoria increíble. La elección de Dilma fue el error mayor que él hizo. No lo admitirán nunca, Pero eso, inclusive porque Dilma no nació en el PT, no hubo una democracia interna, nació en el partido del PDT, que era el partido de Brizola. Entonces ahí cortó las asas de muchos candidatos que tenían sido buenos. Caso Gerro en Porto Alegre, tenía varios. Y Dilma no, Dilma la primera, los primeros 4 años fueron buenos, de continuidad. Los primeros problemas comenzaron en 2013, campaña electoral, porque ella prometió algo que ya se veía de la economía que no podía. Entonces prometió: no voy a subir los impuestos, no voy a subir nada, la economía va a crecer. Y cuando gana, 2014, el 1 de enero del año, porque aquí en Brasil es un país tan loco que entran los presidentes el 1 de enero, entonces imagínate lo borracho que medio mundo está, diplomático, etcétera. Pero ella entró, y ahí tenía un ministro de Economía que resistió un año, y después comenzó
tanto la crisis económica y cuanto la crisis política, porque cuando las cosas van bien, en Brasil es muy fácil obtener también el apoyo del Parlamento, con los métodos brasileños que son los métodos más antiguos del mundo. Cuando las cosas van mal, ahí la torta se reduce y ahí comienzan los problemas con unos tiburones y comenzó todo con Eduardo Cunha, que tenía cuenta en Suiza, etcétera, etcétera. Duró un año y poco el íter del proceso de impeachment de Dilma Rousseff. Pero si vos tenés 2/3 del Parlamento brasileño, vos podés impeachar cualquier presidente acá. Cualquier presidente. Es muy fácil. Ya, estamos bien. A Marco, pon tu micrófono. Perfecto. Marco, voy a dar lectura a un mensaje que te estaba llegando justo cuando te fuiste. El mensaje dice lo siguiente: lástima que Marco no oyó mi intervención. Yo dije, agradezco a Isabel y a los oradores por este espacio de libre albedrío y agradezco a mi querido amigo Marco por su gentil referencia a mi modesta persona. Para mí el problema no es ni político ni económico, es existencial. Si hubiera más corazón, no habría discriminación ni desigualdad alguna. Aprendamos de etnias como los nórdicos. Cumplo con dar lectura si deseas hacer comentarios, pero me gustaría, Marco, que culmines lo que estabas explicando, que estaba muy interesante y nos has dejado a todos suspendidos en el tiempo. Aquí estamos, para escucharte. Gracias, Isabel. Gracias, Paolo. Yo me tengo que despedir, pero voy a responder la pregunta y despedirme. Simplemente decir que en materia de corrupción, que es un gran tema, está lo que plantea Paolo, que es la necesidad de coordinación entre los sistemas de información financiera. Está la necesidad de aumentar las penas en el Código Penal, aunque creo que es un poco populismo penal, porque no alcanza. En ningún ámbito de la vida el derecho penal llega temprano. Siempre el derecho penal llega tarde, llega una vez que está cometido el delito. Cuando uno quiere evitar la corrupción, lo que quiere es que no haya corrupción. No es solo sancionar al corrupto, es educar y eso. Y yo diría que lo tercero es repensar nuestros sistemas democráticos, que siguen siendo básicamente delegaciones del poder. A servidores como los ministros, como los presidentes, supone delegar. Esa discusión de cuándo y cómo se delega en una suerte de dialéctica del amo y el esclavo es la que hay que recuperar. Los pueblos son amos. No es posible que ellos crean que simplemente votando cada 4 años resuelven un problema. Hay que buscar fórmulas. Y hay experiencias buenas y malas. La iniciativa popular de ley, Italia la tiene, no es espectacular. Hay otra, el referéndum revocatorio. Se ha implementado y podríamos discutir largamente si ha disminuido la corrupción en los países donde se ha aplicado. Después está el plebiscito, que a mí me gusta, eso sí, el plebiscito permanente, recurrente. Y después está, que me parece interesante, la discusión respecto a los presidencialismos y los parlamentos. A mí me parece que, de todos modos, Paolo podría contradecirme con mucha facilidad, porque si bien Italia no tiene un presidencialismo fuerte y tiene corrupción, por tanto uno no podría afirmar de que el presidencialismo es la raíz. Entonces es un tema extremadamente complejo, pero me parece a mí quizás de las 3 dimensiones que yo planteé, lo penal, lo democrático y lo financiero, yo creo que en lo financiero hay un espacio disuasivo. Esta idea de que ya no existe la oscuridad, no existe la sombra con el dinero. A mí me parece que interesante esto, la transparencia máxima y total en materia de transacciones financieras, me parece que tiene una ayuda. Te mando un abrazo, querida Isabel, gusto conocerte. A ti, Paolo, gusto conocerte. Un honor haber participado de esta conversación. Espero haber esclarecido las luces y sombras, las sombras de Puebla, nuestras zonas que se comunican a lo mejor no muy bien, porque somos un grupo que no tiene un edificio, no tiene más que la convicción, certeza y coraje de sus fundadores, que son animales políticos con cicatrices. Un beso, un abrazo a todos y a todos los que te siguen. Y espero que vuelvas. Con gusto conocerte. Perfecto.